las boletas para la votación de esta segunda prosecretaría, donde Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional, es la principal candidata a dejarse el puesto, y también Zulay Carrillo es la otra candidata relacionada al Frente Amplio. Pero bueno, tal vez si pudiésemos hablar ya, porque vamos cerrando la transmisión, tal vez un poco lo que es el tema del Partido de Liberación Nacional y la toma de esta presidencia del Congreso, los peligros que puede jugar para ellos, inclusive esta misma presidencia con relación a lo que es el tema de impuestos. Puede ser enemigo señalado si no se aprueban, si se aprueban, si se necesitan o no, pero podría ser finalmente señalado cuando el Partido Unidad Social Cristiana hace también el movimiento de votar en blanco y decir, tal vez yo me lavo las manos. Sí, pareciera que el Partido Social Cristiano sí toma distancia de este tipo de toma de decisiones, pero Liberación Nacional se expone. Y no en vano había preocupación de algunos de los dirigentes, como habíamos dicho el señor Figueres, que en algún momento, no para esta ocasión, se había manifestado claramente que no debía de tomar el directorio del Partido de Liberación Nacional. Claro está que también tiene sus ventajas por el manejo de la agenda, por la colaboración en comisiones, pero de pronto se puede volver el foco de ataque de una gran cantidad de fuerzas sociales, de diverso tipo, fuerzas económicas, tanto patronales como fuerzas sindicales, grupos de reivindicaciones económicas, grupos LGBT, las mismas acciones que eventualmente pueden desarrollar sectores institucionalizados. Puede ser una apuesta muy fuerte la que está haciendo Liberación, en el entendido de que efectivamente este año va a ser muy complejo. Hay que aprobar impuestos, hay que aprobar un presupuesto, la tensión social ha ido creciendo, los niveles de organización de los sectores subalternos, particularmente estamos hablando del sector sindical y también de organizaciones de productores como cañeros, arroceros. Me parece que es un escenario complejo para estar en el centro del directorio. Sí, estar en el centro de atención puede ganar dividendos, pero también puede tener grandes pérdidas, porque si uno no sabe hacerlo, lo van a confundir con errores del pasado o bien cobrar cargas junto con el gobierno. El tema fiscal tienen que manejarlo muy bien, por dos cosas. Es necesario, creo que es necesario la reforma, pero también si uno piensa que tiene vocación de poder, que eso está en discusión en los 4 o 5 partidos, en el caso de Liberación tiene que dejar armada una estructura para el 2018 donde haya ingresos adecuados. Si no hay ingresos adecuados, el gobierno que llega en el 2018 va a tener una crisis muy grande, producto del 2017, y va a tener lo otro, no va a tener poder donde cumplir su promesa de campaña. Pero además de eso, significa un poco lo que decía José Carlos, esos actores sociales que van a estar presionando fuertemente alrededor del tema. Pero también otros temas vendrán muy fuertes en esta discusión. El tema de empleo público no es un tema fácil. Hay que hacer cambios en el empleo público, pero hay que sopesar, medir, tomar en cuenta diferentes sectores, no golpear al que no hay que golpear. Creo que las reformas en otro momento golpearon a muchos sectores, entonces hay que saber negociar, porque no es un tema sindical, es un tema social del sector público que hay que repensarlo. ¿Qué áreas estratégicas se toman, qué áreas no? Porque usted recorta por recortar, lo que tendrá es una estructura del sector público todavía más debilitada y sin capacidades. Creo que la experiencia del MOP es muy clara en ese sentido. Entonces hay que buscar alternativas que lleven a concesión de empleo público en las transformaciones del Estado como elemento fundamental. La parte que sí me preocupa es Liberación, pero también la otra parte. ¿Cómo van a negociar no solo el ministro de la Presidencia, sino el presidente de la República con el directorio de la Asamblea? Si quiere que se logren, quiere tener logros, no se va a meter en todo, pero sí tiene que estar presente en esos intercambios más a menudo con el presidente y con las figuras de las fracciones parlamentarias. Porque en un juego de ajedrez, donde si vos tocas una pieza mal, botás otras piezas del ajedrez, tenés que tener un alto cuidado en ese sentido. Y el juego es de Liberación, pero también del presidente y del mismo PAC, y del mismo PUS, y los partidos más fuertes. El tema no es fácil, además, con una sociedad civil que está presionando, porque no estamos hablando hoy, un día como hoy, que es más formal, estamos hablando de los partidos, pero en temas específicos, diversidad, temas de Estado laico, eso se va a seguir discutiendo.
No porque se haya nombrado un directorio de la Asamblea significa que las fuerzas que hay en la sociedad van a estar de acuerdo. Lo que ya vimos ahora en este rato por redes nos dice mucho ese elemento que va a comenzar de bombardeo en los próximos días en forma continua. Pero se podrá esperar también entonces muchísima reacción, o sea, pareciera un escenario muy de confrontación el que se puede dar. ¿Y quién va a pagar ese precio? ¿Será gobierno, será Liberación Nacional, será la Unidad Social Cristiana o la unidad se zafará la tabla de alguna manera, ¿verdad? Es decir, no zafará la tabla, no se siente o sí se lo van a cobrar al llegar a un apoyo, no tácito, pero sí, un apoyo sí abierto, no abierto, pero sí por debajo con Liberación Nacional, entonces tal vez se lo cobren diciéndole es el regreso del plus, en fin, ¿cómo valora usted esas alternativas? Bueno, es que las alternativas tienen que ser bien pensadas. Creo que hay que buscar acuerdos sobre puntos fundamentales. Sabemos que en reforma fiscal no todo se puede aprobar. Entonces hay que ver cuáles son los elementos centrales. Si usted tiene empleo público, tienen que ver cuáles elementos de empleo público va a ser. Sobre contención del gasto igual y sobre la parte fiscal. Pero hay otros temas que sí hay que debatir. Todos los temas de derechos sociales. ¿Por qué? Porque la discusión entre posiciones más religiosas, muy duras, y derechos humanos y reformas que hoy día se llaman de tercera y cuarta generación son temas polémicos. Y algunos de ellos requieren dos cosas, o leyes muy generales o hasta reformas constitucionales. Entonces el tema no va a ser fácil. El movimiento tiene que ser muy claro. Ahora, si el PUS se retira y dice no me meto en nada, también la gente le puede cobrar que no tiene capacidad para gobernar en un futuro, que no tiene proyecto. Si cualquier fuerza que no tenga claridad pasará a cierto nivel. Y cierro, también significa que hay que saber cómo hacer las acciones adecuadas e ir diferenciando la agenda. ¿Qué temas son centrales? ¿Qué secundarios? ¿Qué temas a quién enfrenta? ¿Con qué actores? No hay una única agenda, hay una agenda muy diversa. A mí me da la impresión también de que esto va a ser un poco, tal vez irónico, porque creo que probablemente Liberación esté interesado en sacar adelante, digamos, mejores 28 votos, diputada doña Zuray Carrillo Guevara, 21 votos, 2 votos nulos, 5 votos para el diputado Gerardo Vargas Rojas. Los votos nulos se suman a la diputada Paulina Ramírez Portugués, que por ende suma 30 votos, por lo cual se declara electa como segunda prosecretaria del directorio de esta Asamblea Legislativa periodo 2006-2017. Bien, entonces ya con Paulina Ramírez se cierra el proceso de elección con la segunda prosecretaría y vamos a repasar entonces cómo quedó conformado este directorio legislativo para el periodo 2016-2017, una sesión larguísima. Imagínense que este proceso de definición sería a las 9 de la mañana, vean ustedes, son las 6:34 de la tarde y hasta ahora termina proceso de elección del directorio legislativo. No van a haber discursos de los jefes de fracción, reiteramos. Hoy no hay discurso del presidente de la República, ya esto se había acordado, será mañana y Canal 13, igual Radio Nacional, lo van a transmitir. Y se habla, bien, aquí tenemos ya los nombres de quienes conforman